La leyenda de la Virgen del Camino y el mendigo contable. Cuenta la leyenda la edificante historia del mendigo contable y del subsiguiente milagro realizado por la Virgen del Camino, ocurrido en Pancorbo, una población en el norte de la provincia burgalesa, difícil de saber cuántos siglos han pasado desde que ello aconteciera. Los fieles del lugar, en su fervor religioso, habían conseguido, siquiera de manera rústica y factura popular, erigir con sus propias manos una ermita dedicada a la Virgen María. Ubicada la ermita a solo unos pocos kilómetros del pueblo, en el sendero que conduce a la montaña, se había convenido ponerle el nombre de la Virgen del Camino. Era frecuente ver a los fieles, devotos hombres y mujeres y hasta familias enteras, venir para orar a la Virgen y también para ofrecerle sus exvotos, probablemente en cumplimiento de alguna promesa o en agradecimiento por algún favor recibido. Su imagen, una talla de madera cromada, había sido colocada en apropiada hornacina en el lugar más central del sacro recinto. Sorprendentemente, contrario a lo humilde del entorno y los austeros materiales empleados, la talla estaba verdaderamente lograda, como salida de la mano de un renombrado escultor, dotada de admirable belleza y naturalidad. Llamaba la atención el adorno colocado en la cabeza de la estatua, una diadema de estrellas brillantes como representando una aureola de santidad. Los días marcados por el calendario litúrgico como solemnidades de la Virgen María, sacudía la ermita en alegre romería y de ella se sacaba la imagen en devota comitiva. El resto de los días, sin embargo, la ermita quedaba cerrada. La entrada desde su pequeño atrio pavimentado se protegía por una reja de hierro, cerrando el espacio, pero desde el exterior, permitiendo, aunque fuera en la penumbra, la admirada vista de la imagen de la Virgen. Se había hecho habitual en los alrededores de la ermita la presencia de un mendigo que se puede decir había encontrado de esta parte su morada casi permanente. De semblante triste y taciturno, su aspecto transmitía una serenidad como de estar en paz consigo mismo. No se podía recordar una ocasión en que hubiera causado inconveniente, menos aún faltado al respeto a los fieles orantes que ahí acudían. Antes de que éstos hubieran abandonado el lugar, el mendigo, desde donde se hallaba recostado en uno de los muros de piedra, les hacía un ademán discretamente solicitándoles una moneda o en su falta algo para llevarse a la boca. Si era el caso de recibir el óbolo, el mendigo procedía en señal de agradecimiento a realizar su ritual inclinación del cuerpo hacia su benefactor. Al caer de la tarde, el camino ya vacío de peregrinos y de otros caminantes, la soledad se hacía la reina del lugar. El mendigo disfrutaba de este tiempo y en su solitud se aprestaba a preparar su frugal cena. Una vez terminado de comer, con el aire de quien va a emprender una tarea de importancia, comenzaba el recuento de las monedas recibidas a lo largo de la jornada. En una pequeña libreta que guardaba en su zorrón, con esmero anotaba la cantidad montante. Mucha curiosidad generó conocer luego más tarde que en la libreta del mendigo, como si de un ejercicio contable se tratara, había no solo una, sino dos cuentas con su debe y haber. La primera era de caja, donde apuntaba las entradas y salidas del dinero. Mucho más asombro fuera el descubrir que en una de las páginas hacia el final de la libreta se había abierto una segunda cuenta, esta de acreedores, también con su debe y su haber. De forma insólita, el mendigo hacía sus cálculos y si se daba el caso que su saldo de caja llegaba a ser tan exiguo que no le asegurara la sobrevivencia, hete aquí que recurría a su particular línea de crédito, nada menos que con la Virgen María. Para tal logro, el mendigo estiraba su brazo remangado y a través de las barras de hierro de la reja, ayudándose con una vara larga de avellano,
conseguía alcanzar las dádivas que los exvotos habían lanzado y venido a caer justo bajo la hornacina de la Virgen. Toda vez que las monedas llegaban a su poder, realizaba entonces la habitual expresión de agradecimiento, la misma que les tenía acostumbrados a los fieles, la inclinación de su cuerpo a modo de reverencia, solo que esta vez dirigida a su especial benefactora, la Virgen María. A la inversa, en los días que por la mayor afluencia de peregrinos o debido a su magnanimidad el saldo de la cuenta de caja gozaba, a su justo criterio, de una considerable holgura, era entonces que el buen mendigo procedía a realizar el ejercicio contrario de reducir su deuda hasta donde la situación lo permitía. Igualmente, estiraba su brazo remangado y a través de las barras de hierro de la reja, ayudado de la vara larga de avellano, conseguía empujar las monedas hasta el mismo lugar de donde anteriormente las había extraído. En estas ocasiones, en lugar de la habitual reverencia, por unos instantes el mendigo se quedaba estático, solamente ocupado en admirar la belleza de la estatua. En su imaginación quería asegurarse que la Virgen le sonreía. Así sucedía que en el cruce de miradas misteriosamente refulgía una gran intimidad amorosa. Llegó, sin embargo, un año en el que el invierno fuera extraordinariamente riguroso y tempranamente comenzó a sentirse en la región. Eran pocos los que salían de sus casas y menos los que se atrevían a emprender el camino hacia la montaña, todo cubierto de nieve. Nadie se acordó del pobre mendigo, el morador de la ermita. Nuevos rayos de sol iluminaron una mañana la aldea y poco a poco fueron derritiéndose los hielos. Los habitantes paulatinamente reanudaron sus quehaceres diarios y los primeros caminantes emprendieron de nuevo el camino de la montaña pasando por la ermita. Todavía desde lejos vislumbraron la figura del mendigo como habitualmente recostado sobre la piedra del atrio de entrada, pero esta vez se hallaba inmóvil. Al llegar a él, confirmaron el mal presagio de estar muerto, imposible de haber resistido temperaturas bajo cero. De su zurrón extrajeron la pequeña libreta y si al principio apenas prestaron atención a los números ahí contenidos, quizás buscando más la referencia de algún familiar o dirección a donde poder dirigirse, pasando las páginas, fueron a parar donde estaba la cuenta de acreedores. Había quedado ahí constatado y bien dado cuenta de ello, de que el día que Dios le había llamado de este mundo, la particular cuenta de acreedores del mendigo se había cerrado perfectamente con saldo cero, esto es, con la deuda saldada contraída con la Virgen. Más maravillados aún quedaron los que allí se habían congregado cuando observaron la cabeza inerte del mendigo iluminarse de una aureola y como flotando apareciera una diadema con estrellas brillantes. Rápidamente se percataron que la diadema era exactamente la misma que desde siempre había adornado la cabeza de la estatua de la Virgen. Como por un resorte se giraron todos a una hacia el interior de la ermita con la mirada puesta en la cabeza de la Virgen. Pudieron comprobar que la diadema ya no brillaba en la cabeza de la Virgen. Nadie hasta hoy ha propuesto fabricar una nueva diadema ni poner adorno alguno a la Virgen. Así se ha difundido hasta nuestros días que la Virgen recompensó la honestidad y el amor del mendigo contable regalándole su propia diadema, la diadema de la santidad.